Más Terror MX presenta Cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez, narrado por El Fluir. Mejor con los audífonos puestos. A esa edad suena música en la cabeza todo el tiempo, como que si transmitía una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música un día empieza a bajar el volumen o sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente, pero no era el caso, ni de cerca, de la época en que hablábamos con los muertos. Entonces la música estaba a todo volumen y sonaba como Slayer, Rain in the Bloom. Empezamos con la copa en la casa de la polaca, encerradas en su pieza. Teníamos que hacerlo, en secreto, porque Mara, la hermana de la polaca, les tenía miedo a todos los fantasmas y a los espíritus. Le tenía miedo a todo. Bah, era una pendeja estúpida. Y teníamos que hacerlo de día, por la hermana en cuestión y porque la polaca tenía mucha familia. Todos se acostaban temprano. Y lo de la copa no le gustaba a ninguno, porque eran re católicos, de ir a misa y rezar rosario. La única con onda de esa familia era la polaca. Y ella había conseguido una tabla Ouija tremenda, que venía como oferta especial con unos suplementos sobre magia, brujería y hechizo inexplicable, que se llamaba El Mundo de lo Oculto, que se vendía en el kiosco de revistas y se podía encuadernar. La Ouija ya la habían regalado varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaba antes de que cualquiera de nosotras pudiéramos juntar el dinero para comprarla. Hasta que la polaca se tomó las cosas en serio. Ahorró, ahí estábamos con nuestra preciosa tabla, que tenía los números y la letra en gris, fondo rojo y unos dibujos muy satánicos y místicos, todo alrededor del círculo central. Siempre nos juntábamos 5, yo, Julita, la Pinocha, le decíamos así porque era de madera, la más bestia en la escuela, no porque tuviera nariz grande. La polaca y Nadia. Las 5 fumábamos, así que a veces la copa parecía flotar en el humo cuando jugábamos, y le dejábamos la habitación apestando a la polaca y a su hermana. Para colmo, cuando empezamos con la copa era invierno, así que no podíamos abrir la ventana porque nos cagábamos de frío. Así, encerrada entre humos y con la copa totalmente enloquecida, nos encontró Dalila y nos sacó a patadas. Yo pude recuperar la tabla y me la quedé desde entonces, y Julita evitó que se partiera la copa, lo cual hubiera sido un desastre para la pobre polaca y su familia, porque el muerto con el que estábamos hablando justo en ese momento parecía malísimo. Hasta había dicho que no era un muerto o espíritu. Nos había dicho que era un ángel caído. Igual a esa altura, ya sabíamos que los espíritus eran muy mentirosos y mañosos, y no nos asustaba más con trucos barretas, como que adivinaran cumpleaños o segundo nombre de abuelos. Las 5 nos juramos con sangre, pinchándonos el dedo con aguja, que ninguna movíamos la copa, y yo confiaba en que era así. Yo no la movía, nunca la moví, y creo de verdad que mis amigas tampoco. Al principio, a la copa siempre le costaba arrancar, pero cuando tomaba envío, parecía que había un imán que las unía a nuestro dedo. Ni la teníamos que tocar, jamás la empujamos. Ni siquiera apoyábamos un poco el dedo. Se deslizaba sobre los dibujos místicos y las letras tan rápido que a veces ni hacíamos tiempo de anotar las respuestas a las preguntas. Una de nosotros siempre era la que tomaba nota, en el cuaderno especial que teníamos para eso. Cuando nos descubrió la loca de la madre de la polaca, que nos acusó de satánicas y putas, y habló con nuestros padres, fue un garronazo. Tuvimos que parar un poco con el juego, porque se hacía difícil encontrar otro lugar donde seguir. En mi casa, imposible.
Mi mamá estaba enferma en esa época y no quería a nadie en casa. Apenas nos aguantaba la abuela y a mí. Directamente me mataba si traía compañeras de la escuela. En lo de Julita no daba porque el departamento donde vivía con su abuelo y su hermanito tenía un solo ambiente. Lo dividían con un ropero para que hubiera 2 piezas, digamos. Pero era un espacio solo, sin intimidad, para nada. Después quedaba solamente la cocina y el baño, y un balconcito lleno de plantas de aloe vera y corona de Cristo. Imposible, por donde lo mirara. Lo de Nadia era imposible porque quedaba en la villa. Las otras 4 no vivíamos en un barrio muy copados. Pero nuestros padres no nos iban a dejar ni en pedo pasar la noche en la villa. Para ello era demasiado. Nos podríamos haber escapado sin decirles nada, pero la verdad es que también nos daba un poco de miedo ir. Nadia, además, no nos mentía. Nos contaba que era muy brava la villa y que ella se quería ir lo antes que pudiera, porque estaba harta de oír los tiros a la noche y los gritos de los guachos repasados. Quedaba nomás lo de la Pinocha. El único problema con su casa era que quedaba muy lejos. Había que tomar 2 colectivos y convencer a nuestros viejos de que nos dejara ir hasta allá, a la Loma del Orto. Pero lo logramos. Los padres de la Pinocha no daban bola, así que en su casa no corríamos el riesgo de que nos sacaran a patadas hablando de Dios. Y la Pinocha tenía su propia habitación, porque sus hermanas ya se habían ido de la casa. Por fin, una noche de verano, las 4 conseguimos el permiso y nos fuimos hasta lo de Pinocha. Era lejos de verdad. La calle donde quedaba su casa no estaba asfaltada y había zanja al lado de la vereda. Tardamos como 2 horas en llegar, pero cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta de que era la mejor idea del mundo haberse mandado hasta allá. La pieza de la Pinocha era muy grande, había una cama matrimonial y cuchetas. No podíamos acomodar las 5 para dormir sin problema. Era una casa fea, porque todavía estaba en construcción, con el revoque sin pintar. Las bombitas colgaban de los feos cables negros sin lámparas, y el piso de cemento nomás. Sin azulejos, ni madera, ni nada, pero era muy grande. Tenía terraza y fondo con parrilla, y era mucho mejor que cualquiera de nuestras casas. Vivir tan lejos no estaba tan bueno, pero si era para tener una casa así, aunque estuviera incompleta, valía la pena. Allá afuera, lejos de la ciudad, el cielo de la noche se veía azul marino. Había luciérnagas y el olor era diferente, una mezcla de pasto quemado y río. La casa de la Pinocha tenía todo rejas alrededor, eso sí, y también cuidaba un perro negro, grandote. Creo que era un Rottweiler, con el que no se podía jugar porque era bravo. Vivir lejos parecía un poco peligroso, pero la Pinocha nunca se quejaba. A lo mejor porque el lugar era tan diferente, porque esa noche nos sentíamos distintas en la casa de la Pinocha, con los padres que escuchaban a los redondos y tomaban cerveza mientras el perro les ladraba a las sombras. A lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muerto quería hablar ella. Julita quería hablar con su mamá y su papá. Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotros no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara. Y nosotros saltábamos para defenderle si alguien decía una pelotudez. La cuestión era que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido. Y estaban desaparecidos. Eran desaparecidos. Nosotros no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se lo habían llevado.
porque así hablaban sus abuelos. Se lo habían llevado y por suerte habían dejado a los chicos en la pieza. No se habían fijado en la pieza, capaz. Igual Julita y su hermano no se acordaban de nada, ni de esa noche, ni de sus padres tampoco. Julita los quería encontrar con la tabla, o preguntarle a alguno de los espíritus si lo habían visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban los cuerpos, porque eso tenía locos a sus abuelos. Su abuela lloraba todos los días por tener dónde llevar una flor. Pero además, Julita era muy tremenda. Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era posta, teníamos que ir a la tele o los diarios y nos hacíamos más famosa. Nos iban a querer todo el mundo. A mí por lo menos me parecía re fuerte esa parte de sangre fría de Julita. Pero pensé que estaba bien, cosa de ella. Lo que sí, nos dijo, tenemos que empezar a pensar en otro desaparecido conocido para que nos puedan ayudar. En un libro sobre el método de la tabla había leído que ayudaba a concentrarse en un muerto conocido. Recordar su olor, su ropa, su gesto, el color de su pelo. Hacía una imagen mental. Entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera, porque a veces venían muchos espíritus falsos que mentían y te quedaban en la cabeza. Era difícil distinguir. La polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido. Se lo habían llevado durante el mundial. Todos nos sorprendimos, porque la familia de la polaca era re careta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaba del tema, pero a ella se lo había contado la tía, media borracha, después de un asado en su casa, cuando los hombres hablaban con nostalgia de Kempes y el campeonato del mundo, y ella se susurró. Se tomó un trago de vino tinto y le contó a la polaca sobre su novio y lo asustada que había estado ella. Nadia aportó a un amigo de su papá, que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos, y un día no había venido más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo, sobre todo porque él solía ir mucho a la cancha con su viejo, y a ella no le llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ya no venía. Le preguntaron al viejo, y el viejo no le dio para mentirles, para decirles que se habían peleado o algo así. Le dijo a los chicos que se lo habían llevado, lo mismo que decían los abuelos de Julita. Después los hermanos le contaron a Nadia. En ese momento, ni los chicos ni Nadia tenían idea de dónde se lo habían llevado, o si llevarse a alguien era común, si era bueno o malo. Pero ahora ya todos sabíamos de esas cosas. Después de la película La noche de los lápices, que nos hacía llorar a los gritos, la alquilábamos como una vez por mes. Y el Nunca Más, que la Pinocha había traído a la escuela, porque en su casa se lo dejaban leer, y lo que contaban las revistas y la televisión. Yo aporté a mi vecino del fondo, un vecino que había estado ahí poco tiempo, menos de un año, y salía poco a la calle, pero nosotros lo podíamos ver paseando por el fondo. La casa tenía un parquecito atrás. No me lo acordaba mucho, era como un sueño. Tampoco se la pasaba en el patio, pero una noche lo vinieron a buscar y mi vieja se lo contaba a todo el mundo. Decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos lleva también a nosotros. A lo mejor, porque ella lo repetía tanto, a mí se me quedó grabado el vecino. Y no me quedé tranquila hasta que otra familia se mudó a esa casa y me di cuenta de que él no iba a volver más. La Pinocha no tenía ninguno que aportar, pero llegamos a la conclusión de que con todos los muertos que ya teníamos era suficiente. Esa noche jugamos hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya empezamos a bostezar
y a tener la garganta rasposa de tanto fumar. Y lo más fantástico fue que los padres de Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura, porque la tabla de la Ouija consumía toda mi atención. Y estuvieron mirando tele o escuchando música hasta la madrugada también. Después de esa primera noche, conseguimos permiso para ir a lo de la Pinocha 2 veces más, en el mismo mes. Era increíble, pero los padres o responsables de todas habían hablado por teléfono con los viejos de la Pinocha, y por algún motivo la charla los dejó recontra tranquilos. El problema era otro. Nos costaba hablar con los muertos que queríamos. Daba muchas vueltas. Le costaba decidirse por el sí o por el no. Y siempre llegábamos al mismo lugar. Nos contaba dónde había estado secuestrado y ahí se quedaban. No nos podrían decir si lo habían matado ahí o lo habían llevado a otro lugar. Nada. Daban vuelta y después se iban. Era frustrante. Creo que hablamos con mi vecino, pero después de escribir Pozo de Arana, se fue. Era él, seguro. Nos dijo su nombre. Lo buscamos en el Nunca Más y ahí estaba, en la lista. Nos cagamos en las patas. Era el primer muerto posta con el que hablábamos, pero de los padres de Julita nada. Fue la 4ª noche en lo de la Pinocha cuando pasó lo que pasó. Habíamos logrado comunicarnos con uno que conocía al novio de la tía de la polaca. Habían estudiado juntos, decía. El muerto con el que hablamos se llamaba Andrés y nos dijo que no se lo había llevado ni había desaparecido. Él mismo se había escapado a México y ahí se murió después de un accidente de coche. Nada que ver. Bueno, este Andrés tenía re buena onda y le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando les preguntamos a dónde estaban sus cuerpos. Nos dijo que algunos se iban porque no sabían dónde estaban. Entonces se ponían nerviosos, incómodos. Pero otros no contestaban porque alguien los molestaba. Una de nosotras quisimos saber por qué y nos dijo que no sabía el motivo, pero que era así. Una de nosotras estaba de más. Después, el espíritu se fue. Nos quedamos pensando un toque en eso, pero decidimos no darle importancia. Al principio, en nuestro primer juego con la tabla, siempre le preguntamos al espíritu que venía si alguien le molestaba, pero después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba molestar con eso. Y jugaban con nosotras. Primero decía Nadia, después decía no, con Nadia está todo bien. Lo que más molesta es Julita. Y así no podían tener toda la noche poniendo y sacando el dedo de la copa. Y hasta yéndose de la habitación, porque los guachos no tenían límite en sus pedidos. Lo de Andrés nos impresionó tanto, igual, que decidimos repasar la conversación anotada en el cuaderno, mientras destapábamos una cerveza. Entonces tocaron a la puerta de la pieza. Nos sobresaltamos un poco, porque los padres de Pinocha nunca molestaban. ¿Quién es?, dijo Pinocha, y la voz le salió un poco tembleque. Todas teníamos un poco de cagazo, la verdad. Leo, ¿puedo pasar? Dale, boludo. La Pinocha se levantó de un salto y abrió la puerta. Leo era su hermano mayor, que vivía en el centro y visitaba a los viejos nomás los fines de semana, porque trabajaba todos los días, y no todos los fines de semana, porque a veces estaba muy cansado. Nosotras la conocíamos porque antes, cuando éramos más chicas, en primer y segundo año, a veces iba a buscar a Pinocha a la escuela, cuando los viejos no podían. Después empezamos a usar el colectivo. Ya estábamos grandes. Una lástima, porque dejamos de ver a Leo, que estaba fuertísimo. Un morocho de ojos verdes con cara de asesino, para morirse.
Esa noche en la casa de la Pinocha estaba tan lindo como siempre. Todas suspiramos un poco y tratamos de esconder la tabla, nomás para que él no pensara que éramos tan raras. Pero no le importó. ¿Jugando a la copa? Es jodido eso. A mí me da miedo. Re valiente las pendejas, dijo. Y después miró a su hermana. Pendeja, ¿me ayudás a bajar de la camioneta unas cosas que le traje a los viejos? Mamá ya se fue a acostar y el viejo está con dolor de espalda. Qué ganas de joder que tenés. Es re tarde. Y bueno, me pude venir a esta hora. ¿Qué querés? Se me hizo tarde. Cópate, que si dejo las cosas en la camioneta me las pueden afanar. La Pinocha dijo, bueno, con mala onda, y nos pidió que esperáramos. Nos quedamos sentados en el suelo alrededor de la tabla, hablando en voz baja, de lo lindo que era Leo, que ya debía tener como 23 años. Era mucho más grande que nosotras. La Pinocha tardaba, nos extrañó. A la media hora, Julita propuso ir a ver qué pasaba. Y entonces todo pasó muy rápido. Casi al mismo tiempo, la copa se movía sola. Nunca había visto una cosa así. Sola, solita. Ninguna de nosotros tenía el dedo encima, ni cerca. Se movía y escribió muy rápido. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué cosa ya está? Enseguida un grito desde la calle, desde la puerta, la voz de la Pinocha. Salimos corriendo a ver qué pasaba y la vimos abrazada a la madre llorando, las dos sentadas en el sillón al lado de la mesita del teléfono. En ese momento no entendimos nada, pero después cuando se tranquilizó un poco las cosas, reconstruimos más o menos. La Pinocha había seguido a su hermano hasta la vuelta de la casa. Ella no entendía por qué dejó la camioneta ahí. Si había lugar por todos lados, pero él no contestó. Se había puesto distinto cuando salieron de la casa. Se había puesto mala onda. No le hablaba. Cuando llegaron a la esquina, él le dijo que la esperara. Y según la Pinocha, desapareció. Estaba oscuro, así que podía ser que hubiera caminado unos pasos y ya se perdiera de vista. Pero según ella, había desaparecido. Esperó un rato a ver si volvía, pero como tampoco estaba la camioneta, le dio miedo. Volvió a la casa y encontró a los viejos despiertos, en la cama. Les contó que había venido Leo, que estaba súper raro, que le había pedido bajar algunas cosas de la camioneta. Los viejos la miraron como que estuviera loca. Leo no vino, nena. ¿De qué estás hablando? Mañana trabajamos temprano. La Pinocha empezó a temblar de miedo y decía, ¡Era Leo! ¡Era Leo! Y entonces su papá se calentó. Le gritó, ¿si estaba drogada o qué? La mamá más tranquila le dijo, hagamos una cosa, lo llamamos a Leo a la casa. Debe estar durmiendo ahí. Ella también dudaba un poco ahora, porque veía a la Pinocha que estaba muy segura y muy alterada. Llamó y después de un rato largo, Leo le atendió, puteando porque estaba en el quinto sueño, dormido. La madre le dijo, después te explico, o algo así. Y se puso a tranquilizar a la Pinocha, que tuvo tremendo ataque de nervios. Hasta la ambulancia vino, porque la Pinocha no paraba de gritar que esa cosa le había tocado el brazo sobre los hombros, como en un abrazo que ella le dio más frío que calor, y que había venido porque ella era la que molestaba. Julita me dijo al oído, es que a ella no le desapareció nadie. Le dije que se callara la boca. Pobre Pinocha. Yo también tenía mucho miedo. Si no era Leo, ¿quién era? Porque esa persona que había venido a buscar a la Pinocha era tal cual su hermano, como un gemelo idéntico. Ella no había dudado. ¿Quién era? Yo no quería acordarme de sus ojos. No quería volver a jugar a la copa ni volver a lo de Pinocha.
Nunca volvimos a juntarnos. La Pinocha quedó mal y los padres nos acusaban. Pobres, tenían que acusar a alguien. Y decían que le habíamos hecho una broma pesada, que le habíamos dejado media loca. Pero todos sabíamos que no era así, que la habían venido a buscar porque, como nos dijo el muerto Andrés, ella molestaba. Y así se terminó la época en que hablábamos con los muertos.